El final de Oak Street es una película que en su premisa y ejecución se ha convertido sin ningún tipo de dudas en la sucesora espiritual de la grandísima e imperecedera Jurassic Park. La saga más mítica de dinosaurios demostró recientemente en su última película que la fórmula era demasiado repetitiva y que apenas aportaba nada al género. Tampoco ayudaba que más que dinosaurios estuviésemos viendo a una especie de mutantes modificados por el ser humano. Entonces llegó el anuncio de Oak Street con una premisa cojonuda como son dinosaurios y ciencia ficción, pero no una premisa que sea como en otras películas como El sonido del trueno o 65 con Adam Driver. Hablamos de una ciencia ficción más terrenal y más íntima, una que funciona y que supone un golpe sobre la mesa en lo que es el género. Mezcla la dimensión desconocida con algo de Poltergeist y evidentemente Jurassic Park. Y en este vídeo vamos a hablar de varias de las dudas que ha dejado la película, ya que imagino que por eso has clicado en este vídeo, así que no sigas viéndolo si no has visto de qué va ni nada de la misma. ¿Qué significa el final de Oak Street? ¿Por qué hay dos Janets? ¿Cómo funcionan los viajes en el tiempo en la película? ¿Qué significa que hayan contenido a los dinosaurios al final de la película? Porque el final arruina un poquito la construcción dramática de la historia. ¿Qué significa que Greg esté vivo al final de la misma? ¿La película es anti-gatos? ¿Existe alguna conexión con el universo de Cloverfield que ha provocado las esferas temporales? Así que hablemos de todo eso y mucho más en este video análisis de el final de Oak Street. Muy bien, soy vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Algunos sorprendidos y otros quizás no tanto, porque aquí vamos con mi análisis de la que pintaba ser una película muy diferente de ciencia ficción con dinosaurios, con una premisa que es cojonuda y que al final ha resultado ir demasiado a lo simple. Ya os hablé de Oak Street en este pequeño vídeo que os dejo por aquí arriba en una tarjetita la mar de hermosa y en la descripción. Yo no tenía las expectativas por las nubes con esta peli, pero confieso que el tráiler era genial y que planteaba una premisa súper interesante que incluso con la respuesta más estúpida iba a compensar por completo su visionado, y así ha sido. David Robert Mitchell, director de It Follows, entre otras, nos trae una propuesta más que original dirigiendo y escribiendo una película que a nota personal creo que es un peliculón en el 95% del metraje, lastrado por desgracia por un final que no ha querido arriesgar en nada y que ha ido a lo fácil y lo simple. Aunque se ha afirmado desde una entrevista por parte de JJ Abrams, que es el productor de series como Perdidos y películas como Super 8, las secuelas de Star Wars o las nuevas de Star Trek, no vamos a tener una secuela de Oak Street, ya que solamente querían hacer una película que mereciese la pena y que pudieses ver sin muchas pretensiones. Así ha sido, pero las semillas de expandir todo esto están ahí y las vamos a comentar en este vídeo. Lo más importante de Oak Street para mí al menos es que la he disfrutado muchísimo, no solamente por su propuesta, sino por cómo decide ir hacia lo que realmente funciona y queremos ver en una película de dinosaurios como es esta. David Mitchell apuesta por una dirección muy intensa e inmersiva que toma una decisión artística que funciona muy bien al no ser muy explícita con la gran mayoría de las muertes. Esto lo digo porque la película juega muy bien sus cartas no mostrándote lo que pasa, con un terror un poquito más psicológico. Sé que muchos sois igual de morbosos que yo y que queréis ver cómo los dinosaurios destripaban y reventaban personas sin ningún tipo de piedad. Aunque la calificación para mayores de 13 años deja claro que iba a haber sangre y alguna que otra muerte horrible, como por ejemplo la de Greg, me ha gustado muchísimo cómo la película ha apostado más por el ruido de fondo y no lo explícito. A veces es mejor dejar que la imaginación haga su trabajo a que veas realmente lo que está pasando. En muchas escenas donde vemos a la familia sufrir y sentirse impotente ante la situación que están viviendo, oímos de fondo disparos, rugidos y gritos, muchos gritos de personas que huyen o que mueren sin que nadie pueda ayudarlas al respecto, porque uno de los puntos de la película es que veamos cómo el ser humano en otra época y sin todo aquello que lo ha llevado a ser la especie más inteligente no es nada, y si no, ahí tienes la escena del vecino con los pterodáctilos. Nada puede hacerse contra un dinosaurio si no tienes un tanque, una ametralladora, una bomba o algo más contundente con lo que reventarle. Al final somos la especie dominante más por nuestro cerebro que por nuestra fuerza bruta, pero la película creo que juega muy bien en ese aspecto con la vulnerabilidad del ser humano ante una situación así tan desesperante. Tienes un barrio residencial estadounidense de los 80, idílico y con gente muy normal, que se convierte en una pesadilla por un fenómeno inexplicable que, como vemos, nos obliga a sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Me encanta el aspecto de los dinosaurios, o sea, en teoría eran así realmente, con pelitos y plumitas, no como los que vimos en Jurassic Park. Aunque sabemos que Jurassic Park justificó todo el aspecto de los dinosaurios por cómo mezclaron el ADN de los dinosaurios
dinosaurios con los anfibios, dándoles aspecto más reptiliano. Que hayan apostado por un aspecto más realista es algo que me encanta y lo que se tendría que haber hecho en Jurassic World Rebirth en vez de los mutantes asquerosos. Tienes más en mi vídeo de la película, que te dejo por aquí arriba y en la descripción, hablando sobre todo aquello que no funciona ni en la peli ni en la saga. Oak Street, como película que apela a los 80, tiene los típicos clichés que en general han funcionado, no podemos negarlo. Cada momento donde había un jumpscare, es decir, un susto de golpe, todo estaba medido al milímetro. Si tienes un ojo experto, te los ves venir a la legua, ¿vale? No hay problema, pero eso no resta espectacularidad ni tampoco inversión, porque con los 80 millones de presupuesto que más o menos dicen que tiene la película, oye, han hecho un muy buen trabajo. Se ha exprimido para mí hasta el último dólar en representar a los dinosaurios de una forma excelente, con unos efectos prácticos que creo que han funcionado a la maravilla. Si ves la película en una pantalla láser ultra 4K con sonido Dolby Atmos como los que tienen en Kinépolis, yo creo que la vas a disfrutar tanto como yo. Y aunque te pueda gustar más o menos la película, es la razón por la que existe el cine. Comerte unas palomitas con un buen refresco mientras unos dinosaurios campan a sus anchas por un barrio residencial matando a gente es una de esas experiencias de la vida que tienes que disfrutar siempre que puedas. Y más si son con las palomitas de Kinépolis, que a mí es que me flipan. Tienes asientos premium, sesiones matinales y películas subtituladas todos los días, así que no dudes en ir al que tengas más cercano. Dicho esto, y en líneas generales, es una muy buena película que trata sobre cómo una familia encuentra en un suceso tan surrealista y traumático como este la excusa para estar más unidos y sobre todo para limar asperezas, especialmente lo que es el dúo de Anne Hathaway y Ewan McGregor, como el matrimonio de Greg y Denise. La película claramente presenta a una pareja al borde del divorcio porque ella no tiene problemas en ser realista y enfrentarse a la realidad, mientras que su marido es mucho más optimista y también más relajado con los problemas. Como sabemos, en la vida los opuestos se equilibran la balanza, pero en una época como la de los 80, donde situaciones así era difícil que cuajasen porque la inteligencia emocional no estaba tan desarrollada como ahora, funciona. Una de las partes más negativas de la película para mí sin duda son los chavales, porque es que desencadenan una serie de acontecimientos absurdos que crean conflictos y muertes que se podrían haber evitado. De verdad, yo esperaba que el bully que le está dando de hostias a Brian hubiese muerto por un dinosaurio de forma horrible y espantosa, pero no ha sido así. Eso no me lo esperaba. Que sí, que todos sabemos que los jóvenes son jóvenes e irresponsables y todo lo que tú quieras, pero como espectador me parece bastante absurdo que en una situación como es esta, donde hay dinosaurios que te van a matar a la mínima que te vean, por lo menos tendrías que haber avisado de que ibas a buscar a tu perro, digo yo. Es que incluso la hermana hace lo mismo. Entiendo que su primer impulso es el de ir a por su hermano porque se preocupa por él y lo quiere proteger, pero madre mía, avisa a tus padres, niña, digo yo. Si yo fuese Denise y Greg, oye, cuando me reencuentro con ellos, los abrazo sin dudarlo, porque pensaba que estaban muertos y he descubierto que están sanos y salvos, sintiendo un alivio que te cagas. Pero chaval, la bronca sobre la responsabilidad que supone irse sin decir nada, hostia, les cae bien dura. Y es que encima todo es por culpa de Brian, o sea, su padre acaba muerto por ir a buscar a su perro. Si no hubiese salido a buscarle, nada de esto habría ocurrido. Pero mira, con el tiempo de que dispone la película, creo que se hace un buen trabajo en darle a los personajes un trasfondo que se siente realista y atractivo y que por lo menos te lleva a empatizar con alguno de ellos. Denise es una esposa frustrada con su vida, teniendo grandes planes como escribir un libro completamente en secreto y ajeno a su familia, no queriendo que su marido lo lea porque es lo que realmente querría hacer. Es como que la ficción ayuda a sobrellevar la realidad y también a expresar los deseos de lo que queremos hacer en la vida. Como vemos, al final Greg lo ha leído y no le ha dicho nada a Denise porque entiende que tenga ese deseo y tampoco quiere enfrentarse a ese conflicto. Brian es el típico chaval atontado con las hormonas disparadas que se siente vulnerable y completamente inocente en un mundo para el que no está preparado y donde necesita a sus padres desesperadamente. Audrey nos confirma su orientación sexual cuando ve que esa amiga con la que habla al principio va a ir a otra universidad que ella no se puede permitir y encima se besa con su novio, confirmando que no tiene posibilidades. Pero bueno, con Janet al final de la película, oye, ya estaría. Greg, en cambio, es el típico hombre de la casa que sobrevive como puede a un trabajo muy precario y al que le cuesta llegar a fin de mes para poder mantener a su familia y darle los que necesitan. Pero vamos, menudo caserón que me gastan en Estados Unidos, chaval, eso no lo puede negar nadie. Todo esto sirve para ver la normalidad de la familia y para que nos sintamos conectados a ellos, viendo que podríamos ser perfectamente cualquiera de nosotros. No son superhéroes, no han recibido entrenamiento para enfrentarse a cosas que les superan, son gente normal. Y toda esta situación ha servido para que la familia, que estaba un poco separada, no solo a nivel emocional, sino también a nivel de pensamiento, con esa escena que vemos discutiendo sobre si Dios les protegerá ante esto o no, esto los ha unido mucho más. Lo que nadie se esperaba, eso sí, es que la muerte de Greg los uniese definitivamente. Qué forma tan horrible y espantosa de morirse, de verdad, ¿eh? Para mí, este ha sido el mejor momento de la película, que por culpa del final ha estado bastante arruinado. Y ahora te cuento por qué.
Como la propia película nos explica al principio, están ocurriendo unos efectos inexplicables en el espacio, entre los cuales están las llamaradas solares que han incrementado desde hace un tiempecito. Aunque la película no lo haya explicado al detalle, podemos deducir que lo de las esferas es un efecto completamente aleatorio que, como intenta razonar Audrey, gracias a los libros que ha estudiado de Carl Sagan, un astrónomo que existió realmente, es posible que se haya creado un agujero de gusano que haya conectado dos puntos diferentes en el tiempo. Es la única explicación posible. Y al final, como hemos visto, esto ha ocurrido porque patata. Ni alienígenas, ni experimentos, ni nada que haya sido creado por algún tipo de entidad. Muchos aquí pensarán y creerán que todo esto está provocado por algún tipo de experimento científico, tal y como ocurrió en la saga Cloverfield, de la que mucha gente ha afirmado por redes sociales que tiene algún tipo de conexión con Oak Street. Como sabemos, Cloverfield nos explicó en Cloverfield Paradox, la tercera de la trilogía, que un acelerador de partículas abrió una brecha en el espacio-tiempo, transportando a una criatura horrible desde otra dimensión a la Tierra. De ahí lo que vimos en las primeras dos películas. Aquí uno podría pensar lo mismo al aparecer estas esferas que van increciendo a medida que avanza la película. Primero tenemos la planta de la abuelita que revisa novelas, luego tenemos los excrementos de dinosaurios en el jardín y después los fogonazos en medio de la noche. Pero la respuesta a todo esto es que no hay ningún tipo de conexión con Cloverfield, porque el propio JJ Abrams lo ha confirmado a pesar de ser el productor de esa misma saga. La única conexión que existe con Cloverfield es que la esposa de Ewan McGregor en la vida real, Mary Elizabeth Winstead, fue la protagonista de la segunda parte, 10 Cloverfield Lane. Pero es que más allá de eso no hay ningún tipo de conexión más. Pero oye, yo no me meto con nadie, ¿eh? Si alguien sigue pensando que hay conexiones, adelante, que la vida no te detenga. Así que de forma aleatoria tenemos unas esferas que van desde un tamaño muy pequeñito, que más o menos va de los 4 a los 5 metros de diámetro más o menos, a otra cosa gigantesca que abarca un barrio residencial enorme, o sea, no hay punto medio. Esto me ha recordado mucho a lo que pudimos ver en la saga Terminator, de cuando Skynet enviaba a los robots asesinos al pasado o al futuro, generando esa esfera temporal que recorta aquello que toque. Así que no busquemos ninguna explicación lógica. Igual que en el universo, el caos vive entre nosotros y provoca, pues, cosas aleatorias. Las esferas, como un agujero de gusano, te transportan a otro momento del tiempo, lo que mezcla varias especies de dinosaurios, creando un pifostio temporal en una especie de anacronismo muy interesante donde cualquier cosa puede pasar sin que controles nada en este cóctel. Esto lo digo porque, tal y como vemos al final de la película, nadie puede explicar todavía cómo han ocurrido estos sucesos, ni siquiera en los 2 años que tenemos de elipsis. Es posible que las llamaradas solares hayan cesado o que los fenómenos espaciales hayan cambiado de ubicación en otro planeta o en otra zona. Lo que queda claro es que a priori no ha habido más sucesos como este en mucho tiempo. Y es que el tiempo es otra de las cosas a comentar y que creo que es muy importante, porque es que la película no ha aclarado nada en este punto, pero yo sí que puedo hacerlo. Una cosa es el viaje en el tiempo, donde puedes viajar del presente al pasado y del presente al futuro. Es difícil, o vas hacia adelante o vas hacia atrás, simplemente cambias la fecha, la ubicación y ya estaría. Aquí la esfera, digamos que marca un anclaje a una época con un día y una hora en concreto, como si fuera una especie de DeLorean esférico que ha creado el universo de forma aleatoria. Pero es que el tema aquí es que puedes tener un tipo de viaje en el tiempo como el que presenta Regreso al Futuro, con una línea de tiempo que es alterable, donde lo que cambias en el pasado reescribe el futuro constantemente, pero solamente tienes una línea del tiempo, ¿vale? Por mucho que se pueda bifurcar, todo lo que reescribes en el pasado cambia constantemente el futuro. Esto lo digo porque si viajases en el tiempo en el momento en el que empezases a ver este vídeo y te dejases un buen like porque te está molando mucho lo que te estoy explicando, tendrías ahí tu línea principal. Pero si de pronto al acabar el vídeo volvieses al pasado y en vez de dejarte un like te suscribes, todo cambiaría, porque formarías parte de esta comunidad de cine, series y anime, reescribiendo tu propia decisión y cambiando el futuro, porque ahora somos más gente y no eres uno que ha pasado por ahí, ha dejado un like y se ha ido. Si no, siempre puedes volver al pasado, dejarte el like y ya está, no cambiaría nada. Después tienes la línea paralela, esa que se genera en el momento en el que viajas en el pasado o al futuro, y lo que puede llegar a cambiar no modifica nada del presente o de ese momento, básicamente porque se genera otra línea en paralelo donde discurre esa realidad alternativa creada por ese cambio. Por último, tienes la línea temporal rígida o el bucle, donde lo que cambies en el pasado o en el futuro es indiferente, porque no se puede cambiar, ya que forma parte de la misma línea temporal. No se puede generar ningún tipo de contradicción o paradoja. Si algo tenía que pasar de esa forma y punto. Pues en Oak Street han tirado por la tangente y en vez de ir al efecto bucle, al de la línea rígida e inmutable, han tirado por la línea paralela. Esto lo digo porque la película está muy bien rodada y no es nada sutil, mostrándote ciertos planos y escenas donde se muestran en detalle aspectos de la calle, de los habitantes del barrio o de situaciones donde personalmente yo pensaba que habría algún tipo de conexión entre lo que es el pasado y el presente. Lo digo porque, yo que sé, el perro de la familia desaparece justo con el gran fogonazo y yo pensaba que ahí la familia del pasado le habría rescatado en el futuro y habrían sido los que han ayudado al perro a que sobreviva a lo largo de toda la película de forma completamente irreal. No como los pobres gatos. Dios mío, ni un gato se salvó en la película, ¿eh? Eso sí, el perro aparentemente ha sobrevivido al viaje sin problemas. Bueno, en fin, después de esta ofensa pro gatos,
porque yo, pues tengo 2 gatos en casa y la verdad me ha dolido mucho lo que he visto en la peli. El final de la película nos muestra cómo Denise cambia los acontecimientos del barrio salvando a varias personas y también a su marido. Como vemos, después de 2 años tenemos una escena cotidiana e idílica como la del principio de la película, donde Audrey ha podido ir a la universidad que quería porque Denise ha podido escribir un libro de éxito basándose en su propia experiencia y ha tenido el cash suficiente para no tener más problemas de dinero. De paso se ha echado de novia a Janet, ahí sin problemas. Así que todo esto, ¿qué significa? ¿Que los eventos del principio de la película nunca ocurrieron? No, porque básicamente lo que estamos viendo en el final de esta película es otra línea temporal, porque la decisión de Denise lo ha cambiado todo. Hay un punto importante en todo esto y es que el final nos muestra cómo Denise, a unos 20 minutos antes de que ocurra el trágico suceso, llama desde una cabina telefónica a su marido para encargarle una pizza dándole la dirección de la casa que tiene justo detrás. En este impasse de 20 minutos, Denise ha llamado a la vecina que revisaba su novela, a la bibliotecaria y a su marido y al vecino insoportable que no ha dejado de quejarse en toda la película del perro y todo lo que ha pasado. Un hombre que ha pasado de la serie de The Voice a la gran pantalla. Me alegro por él. Al resto del vecindario que le den bien fuerte. No nos interesa salvarles porque no nos caen bien. Nah, es broma, no daba mucho tiempo tampoco. Pero es que el caso es que esto cambia algo muy importante y es el evento canónico que supone la muerte de Greg. Confieso que la decisión de matar a Greg es impresionante y muy valiente, porque después de generar una situación surrealista y absurda como la de meterle una buena tunda a un T-Rex con un martillo, tumbándolo para que el animal se levante después, le arranque la pierna a Greg y lo devore de forma horrible y espantosa, regocijándose con su cadáver ahí delante de la familia, no se lo esperaba ni Dios. Aquí seguro que alguien me comenta, no es un T-Rex, es un alosaurio. ¡Ja! Es una trampa, has caído en ella. No te lo veías venir esto, Viaja en el tiempo y cambia la línea temporal. Denise ha podido, ¿por qué tú no? Este golpe de efecto me parece increíble porque te genera esa situación casi paródica de que un hombre ha podido contra un dinosaurio enorme para luego morir de una forma horrible y espantosa devolviéndote a la realidad, generando un impacto increíble en el espectador. Pues el problema es que el final lo cambia todo, porque como te decía antes, la película no genera un bucle ni cierra ningún tipo de conexión entre pasado y presente. Simplemente reescribe la línea temporal o quizás se basa en los universos paralelos, o sea, nunca lo sabremos, es pura suposición. Esto lo digo porque la decisión de Denise de salvar a su marido ha reescrito toda la película en general. Y ha pasado eso o se ha generado una línea alternativa donde tienes lo que hemos visto en la propia película, pero con la familia sin Greg, lo que lleve a que posiblemente hayan muerto todos o se hayan quedado atrapados para siempre ahí. Esta decisión para mí es un completo error, porque aunque entienda que quieran enfocar un final como un final feliz donde todo se soluciona mágicamente y todos terminan donde querían porque, no sé, Happy Flower, después de que la película se arriesgase tanto en tantos aspectos, no me esperaba esto, sobre todo porque en 2 minutos se ha terminado la historia en un epílogo que no ha dado ningún tipo de explicación, plantándote en tu cara 2 Janets que conviven sin problemas. O sea, la situación es, Janet ha ido corriendo a su casa justo al final de la película, ha avisado a sus padres y a sí misma sobre lo que iba a ocurrir, les ha salvado la vida y en ningún momento se ha planteado el conflicto que supone conocer a una versión de ti misma de otro momento del tiempo y que todo vaya tan normal, sin problema. De verdad, ¿soy el único que piensa esto? Ya no se basa en querer disfrutar o no de las cosas, pero creo que después de que la película haya sido tan buena en la construcción del drama, de la tragedia y de los dinosaurios campando a sus anchas por el barrio que ha sido la hostia, una resolución tan simple a mí me ha matado. Lo digo especialmente porque, aunque Greg siga vivo, el que vemos al final no es el que ha vivido con su mujer todo este viaje. Joder, si hasta tiene la foto que ha hecho a otro Greg ahí con los dinosaurios carchando. Este Greg no ha tenido esas experiencias traumáticas que le han unido más a su familia y que en teoría implicaban esforzarse más por su mujer y su relación, especialmente cuando esos 2 dinosaurios fornicando como ratas en celo es un momento surrealista que rompe los esquemas de la pareja y lo reconcilia mucho más que antes. Este Greg simplemente ve que su mujer quiere estar con él porque patata y oye, le parece bien. Esto alimenta aún más esa sensación de Denise de que Greg no se quiere enfrentar a los problemas ni la realidad, evitando los conflictos. Coño, la película en sí me muestra cómo Greg tiene que enfrentarse a diversos conflictos y solucionarlos como pueda sin perder su gran optimismo. Y que tengamos otra versión de él al final de la película sin esa experiencia, creo que es un error, porque estás viviendo con una persona que, aunque sea la misma físicamente, es de otro tiempo diferente. Es como si estuvieses con el clon de una persona a la que quieres, ¿vale? Nuestras experiencias al final son lo que nos definen, lo que nos marcan, lo que nos enseña a vivir y a no cometer los mismos errores, o al menos a intentarlo. Yo entiendo y comprendo a Denise, ¿vale? O sea, cualquiera habría hecho lo mismo si hubiese la mínima posibilidad de que un ser querido pudiese volver a nuestras vidas, pero en el fondo sabemos que esto resta el valor a lo que es la muerte del personaje y el impacto que deja en la familia. No sé, quizás soy un cabrón, vete tú a saber, pero a mí esto me ha matado. Así que con todo lo que te he explicado, nos queda claro que aquí se ha generado una línea alternativa donde los eventos han discurrido de forma diferente
diferente a lo que hemos visto, ya que si Greg no está, la familia se tiene que haber enfrentado a los problemas y conflictos de otra forma, y en caso de que hayan podido volver, lo habrán hecho en el universo paralelo que se ha generado por ahí, no en el que hemos visto al final de la película. Lo digo porque si nos basamos en la línea rígida, en el momento en el que Greg se salva, es imposible que todo acabe de la misma forma, porque si la familia acaba encontrando esa esfera, tendríamos algo parecido a lo que ocurre en Regreso al Futuro con la foto, que es, como sabemos, iba desapareciendo a medida que el pasado iba cambiando. Ninguna Denise ha vuelto después de este momento de la esfera, así que se ha generado otra línea paralela donde pues quizás todos han muerto y se ha acabado. Esto lo digo porque si estuviésemos en un bucle y Denise hubiese tenido algún tipo de herida o algún tipo de mutilación o algún tipo de cosa mucho más grave, lo estaríamos viendo en la Denise que está escribiendo su nuevo libro, porque lo que pasa en el pasado recuerda que reescribe el futuro, pero no ha sido así que otra línea. Al final, Oak Street ha sido una muy buena película de dinosaurios con una premisa que Jurassic Park tenía que haber tomado a partir de la saga de Jurassic World y que funciona a la perfección hasta sus últimos 5 minutos. De verdad, esto no me ha arruinado la película, aunque lleve ya como 20 minutos hablando del final, pero sí que me ha jodido bastante para poder recomendarla encarecidamente. Y esto lo digo porque el pero es tan grande que es imposible venderla como una propuesta excelente a todos los niveles. Que sí, que la peli es muy buena en lo que hace, ha sido un homenaje a Spielberg increíble, con muchas referencias a Jurassic Park como la mierda gigante en el jardín, la persecución de los Coelophysis, el espinosaurio en esa escena que podría ser perfectamente de Jurassic Park 3 y el momento de la estampida donde Greg y Denise han sobrevivido de chiripa. Eso ha hecho que la película funcione como un reloj, exceptuando su final, no porque sea malo, sino porque ha ido demasiado a lo simple y a lo abrupto. Por mucho que no tengan planeada una secuela, que hayan rodeado la zona afectada con muros y hayan capturado dinosaurios para estudiarlos, para mí son semillas de una especie de versión alternativa de Jurassic Park, donde en vez de tener un parque de dinosaurios tenemos un laboratorio gigante que va a intentar explicar qué hacen los dinosaurios ahí y cómo han llegado. Todo dependerá, claro está, del dinero que haga en taquilla y de si Warner quiere o no una secuela, como ha pasado con otros casos. ¿Y tú? ¿Crees que la titanoboa blanca podría haberse comido a Denise y haber dejado a los niños completamente solos intentando sobrevivir a toda esta catombe jurásica? Déjamelo abajo en la caja de comentarios. Y nada, gente, hasta aquí mi vídeo análisis de Oak Street. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te puedes dejar un buen like y si no, lo echas a los leones. Me da igual, ¿sabes? Porque viajo en el tiempo, reescribo la línea temporal y no existen los dislikes. Muchísimas gracias a mis patrons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Link en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Y yo aquí me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente vídeo de cine, series y anime.